Hay imagen. Sí, doctor. Ya, gracias. El tema que vamos a revisar, jóvenes, son huesos de la cara. Y con esto completamos la descripción ósea del macizo cráneo facial. Y haciendo una similitud con el desarrollo de los huesos del cráneo propiamente dicho, aquí igual existen huesos pares e impares. No es que sean dos huesos maxilares jóvenes, sino que se le considera par porque en su desarrollo y en su descripción son como dos hemimaxilas, una mitad derecha y una izquierda. Pero lo vuelvo a recalcar, es un solo hueso. Luego están los dos palatinos, cuya forma me adelanto a describirles, es esto, forma de L invertida. O sea, voy a hacer el trazo ahí. Esa es la forma que tiene en su posición anatómica los dos palatinos. Luego están los dos huesos nasales, que también se los identifica como los huesos propios de la nariz. Y estos están ubicados en la región más superior de la conformación de las cavidades nasales. Como hueso par también están los dos huesos lacrimales o unguis. Y si reciben la denominación de lacrimales es porque justamente tiene que ver con la conformación de alguna estructura relacionada con la vía lacrimal. No estoy diciendo glándula, sino vía lacrimal. También hueso par, y dicho sea de paso, uno de los huesos más sólidos en la economía del macizo facial es el hueso malar cigomático o simplemente denominado pómulo o pómulo si son dos. Y el último hueso par, los dos malares son externos y para que ya desde ahora sea ubicado, es el que hace más prominencia en la conformación de la cara. Y acá hay un término ya no desconocido para ustedes, los huesos, el cornete o concha nasal, pero en este caso ya no ni superior ni medio, como hemos comentado. ¿Para qué hueso? A ver, Espinosa. ¿Me escuchan? Sí, sí, sería para el hueso etmoides. Vale, muchacho. Entonces las dos eh, conchas nasales o cornetes superior y medio están eh, ubicados en las basas laterales del etmoides. Pero aquí esto es un hueso independiente, no relacionado con el etmoides, es el cornete nasal inferior. Y les adelanto que esto está conformando en parte la estructura ósea de la pared lateral de las fosas nasales. Perdón, disculpen, la pared. Sí, bien digo, pared lateral. Pared lateral. Y como huesos impares jóvenes está el vómer. Este sí es un hueso prácticamente laminar y que entra en la conformación de la estructura osteocartilaginosa del septum o tabique nasal, vómer. Y el hueso más inferior de la cara y el único que tiene movilidad a comparación de todos los anteriores es la mandíbula. Y aquí desde ahora un pequeño comentario también. Así como hemos hablado de dos maxilas en el caso de los huesos el maxilar,
Igual algunos comentan también que puede haber acá dos hemimandíbulas. Por eso se habla de la sínfisis mentoniana en la cara externa de este hueso cuando lo revisemos. Entonces, esa es la descripción así de los huesos que hay en la cara. Y los vamos identificando en cuanto a forma, en cuanto a posición anatómica y cómo están relacionados conformando parte de estructuras que reciben la denominación de cavidades. Así, por ejemplo, el más anterior, y como se los dije hace un momento, estos son los dos huesos nasales, en la parte más superior de lo que es estas cavidades. En la cavidad orbitaria, para que se ubiquen, toda cavidad tiene paredes y la descripción que se hace de las paredes de esta cavidad, no, de estas dos cavidades, es pared medial, ¿no es cierto? Paredes laterales, superior o techo de la cavidad orbitaria, algunos hablan de fosa orbitaria, el piso o pared inferior. Entonces el lacrimal, para que lo vayan ubicando ahí, la forma que tiene en su aspecto, cara o superficie externa, el moradito que está ahí, no estoy haciendo alusión al partido, ese es el hueso lacrimal, entra en la conformación externamente, o sea, su superficie externa, la pared medial de las órbitas. El más sólido que les dije, a la forma de una estrella, más prominente en la conformación de la cara, el hueso cigomático, y que tiene aristas o apófisis y bordes. ¿Sí? Este es el hueso que más volumen o espacio ocupa en la conformación de la cara, maxilar. Algunos le dan la descripción como, o identificación como maxilar superior, maxila o maxilar. Si logran ver esto que está en rosadito, esta es la parte media o septal o tabique de todo este conjunto que se llama cavidad nasal. Y ahí está ubicado el vomer. Y el hueso que está encima, para que lo ubiquen, pero no es así el término encima, esto del vomer. ¿Qué hueso es? A ver quién lo dice. Mientras yo voy describiendo lo demás. Y el último hueso más inferior, inmóvil, es la mandíbula. ¿Alguien tiene la respuesta para acá, jóvenes? Es el etmoides, doctor. Buenos No, días, no. soy Noelia González. Noelia Natalie, específicamente, ¿qué parte del La, etmoides? la lámina perpendicular del etmoides. A ver, si estás ubicada, Noelia, 7 es la lámina perpendicular del etmoides, la parte más superior del etmoides, ¿cómo se llama? La apófisis crista galli. No te escucho. La apófisis crista galli, doctor. Muy bien, Noelia. Has amanecido lúcida hoy día. Gracias, doctor. Prosigamos. Ahora, ¿y qué huesos no se ven acá, chicos? De los que les he descrito. Obvio, no se ven por la posición anatómica que tienen. Pero ya se ve, si les dije que es esta es la forma realmente de la disposición anatómica que tienen las conchas. Esto está en la pared lateral y es el segmento más anterior que tiene la concha nasal inferior. La concha nasal inferior a su plenitud se ve mejor en este esquema sagital o lateral de la fosa nasal. Noelia, ¿y qué fosa nasal sería esta? La derecha, esa es la pared lateral. ¿Pero qué fosa nasal? Derecha, Derecha. ¿Y qué pared de la cavidad nasal derecha?
La pared lateral. Eso, mamita, te da un buen desayuno diría Noelia, muy bien. Pared lateral. Por tanto, jóvenes, esto es borde anterior, borde posterior, piso en este caso de la cavidad nasal y este es el techo o bóveda de la cavidad nasal, en este caso derecha. Y vean ustedes a priori, jóvenes, todo esto es pared lateral. Yo les dije, esto es en parte con forma, desde el punto de vista óseo, la pared lateral de las fosas nasales. ¿Y qué huesos más hay ahí? Maxilar, la otra superficie que tiene el hueso lacrimal, los laberintos etmoidales a expensas de las masas laterales del etmoides, hueso palatino, vean la forma que tiene, esta es la porción vertical y aquí está la L invertida. ¿Y esto qué cosa es? Rápido, ¿quién lo describe? Acá están las partes. Es el esfenoides. No escucho quién habla. Milagros, doctor. Milagros. ¿Qué estructura es esta, Milagros? Todo el hueso sencillo del esfenoides. Ya, pero esta parte específicamente. Ah, ya, esa es la apófisis pterigoides. La posterior lámina medial. ¿Listo, jóvenes? Ahora, para que tengan una imagen que les permita mejor recordar no solamente los huesos que hay en la cara, sino del macizo cráneo facial. Carlos tiene, ¿no? ¿Cuál es el hueso que hemos comentado que tiene la disposición en forma de cuña y el comportamiento así en cuña? Milagros. ¿Me escucha, Milagros? ¿Alguien que pueda responder? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, lo podemos escuchar. ¿Y por qué no me responden? Si no tienen la respuesta, al menos digan, pues no, no me acuerdo. Quizás nadie se acuerda, doctor, por eso nadie responde. Es el esfenoides, pues, jóvenes. Me acordé a Karen Jalisto Curo. ¿Y qué superficie es esta del esfenoides? Doctor, buenos días. Es la cara anterior. La cara anterior. Y aquí están las apófisis que hemos revisado antes. Entonces, si esto tiene el comportamiento de cuña, prácticamente está en el centro de todas las estructuras óseas, ¿qué hueso se articula antero superiormente? Frontal. ¿Cuál es el hueso más posterior que tenemos en la calota? Hueso occipital, que obvio aquí está en su superficie externa o exocraneana. Lateral y anteriormente a este hueso occipital, que hay hueso más complicado en su revisión, los dos huesos parietales que lo tienen en su superficie externa e interna. Por delante, o perdón, lateralmente al esfenoides está el hueso o los dos huesos temporales, que este es su vista externa y este es su cara inferior. Lo más prominente de la cara es el hueso malaro cigomático. Parte del tabique nasal en el centro está la lámina perpendicular del etmoides. Coadyuva a esta formación de la pared medial el vómer y en sus paredes laterales están el maxilar. Completando el techo, digamos, de las cavidades nasales, los dos huesos propios de la nariz, parte conformante de la pared lateral, los cornetes inferiores. Y estos, por si acaso, son huesecillos que están insertos dentro de qué estructura, Karen.
Dentro de la cavidad nasal. La cavidad nasal. Me encantó la distribución que tiene estos huesecitos en la cavidad Ah, nasal. ya. Tiene un Ese me olfato, pasó. pero por demás No, exquisito usted. Debe doctor, tener ese una me cadena de pasó. tiendas en Escondida, por eso es que no tiene ningún cliente. No, me equivoqué, ¿Dónde? doctor. Es en el hueso, en el hueso mastoides. Bueno, es ¿Dónde? parte ¿Dónde? del oído. Bueno, es parte del conducto aditivo, ¿no? Es el martillo. Encantó, señorita, me encantó. A ver, algún Ay, lúcido. doctor. Me encantó, ¿eh? Alguien que pueda apoyarnos, jóvenes, y que lo vuelva en lucidez a su compañera. Chicos, esto, ¿alguien sabe, chicos? ¿Se le ocurre a alguien? Profesor, en la porción petrosa del hueso temporal, ¿Quién habló? Sandra Calapuja. Muy bien, Sandra. Muy bien, Sandra. Chicos, estos huesecitos no son desconocidos para ustedes, al menos por nombre. Martillo, yunque, estribo. Al menos yo me acuerdo eso cuando me hicieron en mi secundaria que tuve. Obvio, no me lo dijeron que está acá, pero sí, esto sí, eso está acá, jóvenes, como lo dice. Repite, por favor, Sandra. En la porción petrosa del hueso temporal. Una porción petrosa o timpánica. Y específicamente dentro de este hueso, jóvenes, ¿dónde? A nivel del oído medio. Porque en el oído interno están otras estructuras que son los laberintos etmoidales. Seguimos, muchachos. Bueno, hasta ahí el panorama general de estos jóvenes. Ahora sí revisemos cada hueso individualmente. Así se los pongo bien clarito, porque la siguiente clase es de cráneo en su conjunto. Maxilar. Y aquí estamos mostrando solamente una hemimaxila del lado derecho. Y de esa hemimaxila vemos partes principales de este hueso. Y la parte más principal está aquí, lo que estoy precisando, que es el cuerpo del maxilar. Y en el cuerpo está una estructura que ocupa bastante volumen en su conformación. ¿Quién está ahí? ¿Quién sabe? Y que le da la característica al hueso. ¿A alguien se le ocurre? Está el seno maxilar, jóvenes, y el seno maxilar permite la tipificación de este hueso en ser hueso neumático. Entonces, cuerpo, y el cuerpo como si tuviese prolongaciones, superior, inferior, anterior o póstero inferior. Digo prolongaciones porque tienen denominación. Apófisis frontal o proceso frontal. Apófisis o proceso alveolar. Apófisis o proceso cigomático. No estoy diciendo arco cigomático ni estoy haciendo alusión al hueso cigomático, sino que se va a hacer superficie articular para el hueso de la misma denominación. Lo mismo en la zona frontal. Y en la cara medial de este hueso está la otra apófisis, que no es factible evidenciar en esta vista lateral, pero sí se ve algo de lo que es esa apófisis que no es mostrada aquí. Y esa es la apófisis palatina. Por tanto, hasta aquí en la descripción del hueso hay caras, bordes y ángulos. Y aquí está la apófisis palatina que no era factible de ver en el esquema anterior. Apófisis palatina que en lugar de ser así vertical como ustedes lo están viendo, este tiene disposición horizontal. Horizontal. Entonces,
Ahora vamos a describir qué tiene el cuerpo del esfenoides. Primeramente tiene una cara anterior o externa. Luego describen una cara subtemporal, una cara orbitaria y finalmente en el cuerpo, una cara nasal, medial o interna. Y justamente recibe la denominación así de nasal. ¿Por qué? Porque está en relación con la pared lateral de las cavidades nasales. Y en esta pared medial, obvio, si yo hago un corte a este nivel así, también voy a ver el seno maxilar. Pero lo voy a ver producto del corte. Pero en la pared medial es donde realmente está el seno. Su orificio de entrada no es así de este diámetro, jóvenes. Pero sí, el diámetro sí es así a expensas del hueso individualmente. Pero quienes realmente conforman el orificio de entrada a este seno y que recibe la denominación de antro de Hick-Mori a este seno maxilar, es con la participación de otras porciones de otros huesos y que van a tener articulación superior, inferior, esto anterior y posterior. Por ejemplo, en la parte superior, quien disminuye el diámetro del orificio de entrada, o sea, con quién se va a articular en esta zona el maxilar, es con los laberintos etmoidales. Inferiormente, con la concha nasal inferior. Anteriormente, el hueso unguis. Y finalmente, en su región posterior, la lámina vertical del palatino. Entonces, todos esos huesos se articulan y disminuyen ostensiblemente el orificio de entrada. Y ese orificio de entrada, como vuelvo a repetir, así disminuido, recibe la denominación del antro de Hick-Mori. Ahora, una vez identificadas así las partes que tiene el cuerpo, veamos qué detalles anatómicos encontramos en cada una de ellas. En la cara anterior o externa. Lo más inferior que hay en esta zona. Unas eminencias que tiene el hueso en su superficie e inferiormente tiene unas cavidades. Y esas cavidades es para que ahí se incrusten las diferentes piezas dentarias. Entonces, esta estructura así descrita se llama la yuga alveolar. Yuga alveolar. Luego, superiormente a esta yuga, hay una fosita, que es, digamos, la parte más declive que tiene en esta cara el maxilar. Esa es la fosita canina. Y por debajo de esto existe una elevación más pronunciada que está en relación con la pieza dentaria canino. Y esa elevación recibe la denominación de la eminencia canina. En esta misma cara, haciendo un relieve en la pared inferior de la cavidad orbitaria, encontramos una pronunciación así, y este es el borde suborbitario o margen de la misma denominación. E inferiormente a este margen, que después es completado por otro hueso, que hay un agujero. Ese es el agujero infraorbitario. Y este agujero constituye parte terminal ¿de quién? De una estructura que está en el piso de la órbita, y obvio, también en relación con el maxilar, que es el canal así abierto, y que obvio, pues esto está recubierto por otras estructuras. Y después si aquí hay un túnel
el conducto infraorbitario, y ese conducto realmente tiene su orificio a este nivel. Y por ahí transcurren, jóvenes, estructuras vasculonerviosas. Inclusive por aquí está el nervio infraorbitario, pero que después internamente dentro del hueso se desliza para dar la inervación respectiva a las diferentes piezas dentarias. Hacia adelante el cuerpo que tiene en su cara anterior, esta muesca así representada, que es la escotadura nasal. Y esta escotadura, pero con la participación de su apófisis palatina, determina una prominencia ósea hacia adelante. Es la espina nasal anterior. Deduzcan con esto que obviamente hacia atrás debe haber una espina nasal posterior. Y luego después aquí está ya el inicio de lo que es la apófisis o proceso piramidal o cigomático, que tiene caras, bordes y un vértice. En la cara nasal, o sea, lo opuesto a esta cara, está la cara nasal medial o interna. Entonces, y los detalles anatómicos que hay en esta superficie lo vamos a describir así, de adelante hacia atrás. O si quieren entenderlo mejor, qué detalles primero tiene la apófisis o un proceso frontal. Superiormente está la cresta etmoidal o cresta conchal superior, que tiene menos longitud y menos elevación en comparación que esta otra. Y esta es la cresta o concha nasal inferior. Esta es la superior, esta es la inferior. Y entre ambas hay una superficie cuadrilátera. Si yo digo cresta, eso quiere decir que va a estar en relación con los cornetes. Ahora, esto ya saben ustedes que no es así, tiene recubierta de tejido mucoso. Por detrás de este proceso frontal, ven un detalle ahí medio más opaco en comparación con que la porción anterior y posterior. Eso es parte del conducto lacrimal, pero que hasta aquí recibe la denominación del surco lacrimal. Y se va a completar este conducto cuando ya se va a articular con el hueso lacrimal y a este nivel va a estar ya sobrepuesto el cornete o nasal inferior. Y forman el conducto nasolacrimal, conducto, digo, jóvenes, para terminar finalmente en el meato nasal inferior. ¿Y dónde realmente si termina, cada dónde se origina? En las carúnculas lacrimales, está en el ángulo interno del mismo globo ocular. Luego está hacia atrás está el orificio del seno maxilar, que es el antro de Hishmori, que ya les he descrito cómo está conformado. Y hacia atrás está esta superficie rugosa que se va a corresponder. ¿Con qué hueso dirigimos? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos, ¿quién lo recuerda, muchachos? La lámina vertical del hueso palatino. Les he dicho, lámina vertical del palatino, laberintos etmoidales, unguis y cornete nasal inferior en la parte inferior del antro de Hishmori. A este nivel, chicos, describen la ubicación de la cara subtemporal, pero que Testit no hace alusión de esta cara por si acaso. Dice que está separada de la cara anterior, digamos, ¿por quién? Por esta superficie. Y hacia atrás de esta
región subtemporal, que está el borde realmente posterior del maxilar, que recibe la denominación de la tuberosidad maxilar. Y a este nivel van a estar orificios por donde se van a introducir a la parte interna del hueso y obvio después transcurrir otros nervios, que son los nervios alveolo-dentarios posteriores a este nivel. En la cara orbitaria, acá chicos, ¿qué encontramos? Primero, una escotadura. Y esta escotadura va a ser complementada hacia atrás con la lámina papirácea que tiene los laberintos etmoidales en su cara externa del hueso etmoides. Entonces esa es la escotadura lacrimal. Obvio también en relación con el conducto nasolacrimal. Luego está este surco, que ya se los comenté antes. Y se los describí cuando hemos hablado del agujero infraorbitario. El surco infraorbitario. Y que finalmente, como ya les destrocé, les he explicado, es su canal, conducto o surco de conducto y hiato o agujero infraorbitario. En la apófisis frontal encontramos un relieve óseo, y este relieve óseo recibe la denominación de la cresta lacrimal. Ahí está la cresta. Entonces ya los bordes también se los he comentado, chicos. Y lo que falta por describir entonces, a ver si hemos estado atentos a todo. ¿Qué falta por describir? Les habla del cuerpo, de su cara externa e interna, su región superior, posterior, inferior, medial. ¿Qué más falta? Sandra, ¿recuerdas? Ángulos, bordes. No, y eso ya está. ¿Nadie? Dylan Profesor, arriba. ¿Me escucha? Arriba Plata. Dylan Arribas Plata, ¿me escucha? No sabría. ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? Pista, a ver, para que respondan. En vista anterior, doctor. Que falta de la descripción que yo les hice al inicio. Al inicio les presenté en forma general al maxilar, pero ahora estamos describiéndolo así, más detalladamente. ¿Y qué falta de describir así en detalle el maxilar? La apófisis palatina, doctor. ¿Quién habló? Noelia González. Así es, jóvenes. Lo que falta es, por eso el puntero está acá. Y este puntero le dije, está precisando ahí la espina nasal anterior, pero yo les dije que esto es ya más en relación con la lámina horizontal o apófisis palatina del maxilar. Y el esquema que permite hacer el estudio de esta porción del maxilar que falta es esto, jóvenes. Es la misma estructura que tenemos acá. Solamente lo que estoy remarcando, ¿no? O lo que está ahí en un color medio amarillo tenue. O esta otra superficie. Ese es maxilar. Y específicamente su apófisis palatina. Pregunto, a ver, Noelia. Esta superficie
es igual que esta otra. Sí, doctor. Ambas Es son el igual, techo de la cavidad bucal. vale. Y esta otra superficie es igual a las otras dos anteriores que he precisado. No, ese es el piso de la cavidad nasal. Vale. Entonces, jóvenes, desde el punto de vista funcional conformacional, miren, esta es la disposición que tiene la apófisis palatina del maxilar en su cara inferior y esto en su cara superior. Entonces, la superficie externa de esta lámina horizontal o apófisis palatina está en relación con quién? Con el cuerpo del maxilar. Igual el borde anterior, pero más no el borde posterior. Borde posterior o lo mismo acá. ¿Por qué? Porque este borde posterior se va a articular con quién. ¿Qué hueso es este o porción de qué hueso es o esta misma otra? Es la porción horizontal del palatino. ¿Quién habló? Noelia, doctor. ¿Quién? Noelia. Se le escucha bien bajito, no le parece que estuviese tomando desayuno, provecho. Entonces, jóvenes, sí es la lámina horizontal de los dos huesos palatinos. Entonces, estábamos acá que el borde posterior se articula, que es irregular, delgado, se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Y tiene un borde medio, ¿no es cierto? Como que juntándose los dos procesos palatinos del maxilar. En la cara inferior es así solamente una, representando una línea de fusión de ambos procesos. Y que en su segmento anterior o vértice anterior tiene un agujero. El agujero para estructuras vasculonaviosas. Y que esto después le precede un conducto, que ojalá más adelante os se los muestro de una vez. Aquí, jóvenes. Esta es la lámina que estamos revisando. Esta es la cara inferior, que solamente tiene ese surco ahí, pero el surco el conducto que antecede a ese agujero es este canal, el canal incisivo. Vean ustedes esta elevación que tiene en esa superficie que estamos revisando, la lámina horizontal. Entonces, esa pronunciación, cuando se juntan las dos apófisis palatina, dan esta configuración. Como si tuviesen en el centro una ranura. La misma característica cuando se fusionan o se complementan con los dos láminas horizontales del palatino y terminan en una pronunciación anterior que es la espina nasal anterior y esta es la espina nasal posterior. Entonces esa es la diferencia o la gran diferencia entre las dos caras que tiene la apófisis palatina. Ahora, esta superficie inferior es así, irregular, rugosa, con canales. ¿Para qué? Para dar soporte de inserción a la aponeurosis bucal. O si quieren, la mucosa que recubre el techo de la cavidad bucal. Esto, así está completado el techo ahí conjuntamente con la apófisis palatina, el maxilar y las dos láminas horizontales del hueso palatino. En su cara superior ya no es parte conformante del techo de la cavidad bucal, sino, como lo dijo Noelia, piso de las cavidades nasales. Y esta cresta justamente es para que se articule con el hueso Bowner. Ahí se va a introducir el Bowner. O sea, esta es una superficie articular para el borde que le corresponde al Bowner.
Entonces, así hemos completado la revisión del maxilar. Y para hacer un resumen, ¿con qué huesos realmente se articula? Ahí los tienen a todos jóvenes. Con el frontal, con el etmoides para la superficie que les he dicho de la lámina papirácea, el maxilar de la hemimaxila del lado opuesto, con los huesos cigomáticos, con el hueso unguis que está por detrás para conformar el conducto nasolacrimal, con los huesos propios de la nariz, con el bomber, con la superficie esta última que acabamos de revisar, y en su pared medial con la concha nasal inferior, y en su borde posterior de la lámina horizontal o apófisis palatina está el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Entonces, este es el hueso que acabamos de revisar, jóvenes, en una vista superior. En una vista superior, estos son parte de los laberintos etmoidales. Este es el hueso unguis. Aquí está, jóvenes, lo que no es factible ver bien antes, el canal incisivo y la espina nasal anterior y la espina nasal posterior. Esto ya no es la espina nasal posterior ya no es a expensas del maxilar, sino a expensas de la lámina horizontal del palatino. Es un corte sagital, por si acaso. Esto es miren, ahí está para que ustedes recuerden mejor cómo es la articulación que tiene este borde inferior del vómer con esa cresta que tiene esto en su cara superior, tanto el maxilar como el palatino, y que terminan o están comprendidos, si quieren, entre la espina nasal anterior y la espina nasal posterior. ¿Y este qué hueso es? El etmoides, doctor. Etmoides. Y vean ustedes cómo se articula el vómer. Obvio, todos estos son los huesos jóvenes cuando después revisemos este hueso. Y también hagan correlación con esta porción de la lámina vertical del palatino. Seguimos, muchachos. Siguiente hueso que vamos a revisar es este de acá. Hueso malar o cigomático. Esto es cavidad orbitaria, pared medial, pared lateral, superior e inferior. Vean ustedes el unguis, que es otro de los huesos que vamos a revisar. Los huesos propios de la nariz, pero la vista, acá por si acaso el cigomático está cortado, no está enteramente en su conformación. Y aquí está cortada justamente para ver ya fosas. Por ejemplo, acá la fosa pterigo-palatina, la fosa subtemporal, la fosa temporal. Más de cerca. ¿Cuál es aquí el hueso malar o cigomático? ¿Qué color tiene? Rapidito. Naranja. Es Marrón, donde están claro. las ¿Quién habló? flechitas. Noelia González. Noelia. Te voy a pedir un favor, hija. No es que te quiera inhibir de respuesta, pero esto... Primero dame opción a otro joven o compañero tuyo y cuando ya no responda, hija, y tú puedas, con gusto yo te escucho. ¿Sí está bien? Sí, doctor. Ya, vale, disculpa. Sí, jóvenes, esto es el hueso malar o cigomático. Sigo preguntando. Todo esto es cavidad orbitaria. ¿Cavidad orbitaria de qué lado? A ver, ¿quién responde? Izquierdo. ¿Quién habló? ¿O quiénes hablaron? Joan Espinosa. Ya, o Espinosa. Y había una joven también ahí, o señorita. ¿Quién era? No quiere identificarse. Sí, es el lado izquierdo, jóvenes, por tanto, si es izquierdo, este es medial. Estoy haciendo repetitivo, jóvenes, porque de esto vamos a ver en la siguiente reunión interlateral. Describamos ahora sí esto. ¿Este es cigomático? No quieren responder. Bueno,
Describamos al cigomático, jóvenes. Cara externa y cara interna. O cara lateral o cara interna, algunos también le llaman cara temporal, porque va a estar en relación con la fosa temporal. Luego se describe, por ser lo más característico de este hueso aquí, esto es la superficie orbitaria o cara orbitaria. Luego, no sé si este Steve u otro texto, que a este hueso lo comparan como si fuese una estrella, pero con una estrella que le resta una arista. Tiene 4 nada más, entonces esta estrella es una especial para describir la conformación que tiene el hueso malar cigomático. Aparte de caras, ¿qué más tiene? Apófisis o bordes. Apófisis, perdón, y bordes. ¿Y qué apófisis tiene? Apófisis frontal. O sea, se va a articular con la apófisis que tiene el frontal en su región lateral, coincidentemente cuando termina la lámina vertical o la porción vertical con la porción horizontal. Y esto también entra, no solamente es con el frontal, sino que este borde ya se va a articular con las alas mayores del esfenoides. Luego, ¿qué otra apófisis tiene? Una apófisis lateral o proceso temporal. Y esto sí ya va a entrar en la conformación con otro hueso que viene acá, y cuando se articula con otro, el otro es, en conjunto reciben la denominación del arco cigomático. ¿Y qué viene acá? ¿Qué hueso vendría para conformar realmente el arco cigomático? Rapidito. Es uno de los huesos que lo hemos revisado en cráneo. Profesor, el temporal, ¿Quién habló? Sandra Calapuja. Muy bien, Sandra, sí. ¿Te acuerdas cómo se llama esa superficie del temporal, Sandra? Arco cigomático. No, el arco es cuando ya ya es el proceso cigomático que tiene el temporal. ¿Se acuerdan de esa prominencia? A ver, se los muestro mejor, chicos. Si hay por acá, creo que fueron las primeras láminas. Esto, chicos. Estamos entonces, esta superficie articular se va a corresponder con esta que les estoy explicando aquí, con esta superficie. Por eso se llama proceso temporal. Y esto, látero inferiormente, o sea, toda esta superficie que después le vamos a dar la denominación, esto se va a articular con parte del hueso maxilar. Ahora, estos son bordes y que también tienen denominación, jóvenes. Borde anterosuperior. Obvio que esta superficie específicamente después se va a articular con las alas mayores del esfenoides y entrar en la conformación del el piso en su región lateral de la órbita. Luego está un borde póstero superior. Antero superior, póstero superior, donde va a estar la fosa temporal. Antero inferior, esta es una superficie que sí o sí se articula con el maxilar. Y este es la cara póstero inferior. Y esto ya saben ustedes que es para conformar el arco cigomático. Y también esta zona ya entra en la articulación o la inserción de lo que es el músculo macetero. Entonces, ahí la descripción, jóvenes, así, no tiene mucho detalle anatómico el hueso cigomático. Entonces, acabamos de describir y ahora pasemos al hueso o los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Igual, sencillo en su descripción, se le compara como si fuese un hueso cuadrilátero
El laminar, por tanto, si es laminar, tiene caras y la identificación de las caras es cara lateral o externa o anterior, también le dicen, por la disposición del hueso. Y si, digamos, esto ya se articula con este borde medial del otro hueso nasal, oye, toda esa superficie de un hueso nasal con el otro complementado, toda esa superficie va a estar recubierto. Primero que la superficie tiene surcos, por donde van a transcurrir arterias y venas. Y después recién está recubierto por el músculo piramidal. Ahora, lo mismo, pero ya con más pronunciación a estos detalles, pero ya no la recubierta, por supuesto, de músculo, está en la cara interna. Y los surcos son más pronunciados. También para el transcurrir, acá hay así de nervios, porque tienen que ver con la inervación de la mucosa de la nariz. Como es un hueso plano muy aparte de caras externa e interna, medial o nasal, que hay bordes. Será pues un borde superior, borde inferior, borde lateral, y este es el borde anterior o medial. El borde superior, como ustedes están viendo en el esquema, es dentellado y se va a corresponder con otra superficie que tiene las mismas características que corresponde aquí a ese segmento del hueso frontal y medialmente con la espina del frontal. Inferiormente, acá es más grueso, inferiormente el hueso es así, delgadito, irregular y con una escotadura. Entonces, y es así delgado porque aquí ya no tiene articulación ósea este borde inferior, se articula con el cartílago lateral de la nariz. Y esta escotadura para dar pasaje a estructuras vasculonerviosas. Su borde anterior o interno, ancho hacia, digamos, en relación a su borde superior y delgado cuando se dirige al borde inferior, pero predominantemente es la parte que más espesor tiene el hueso. Se articula con quién, obvio, con el otro hueso nasal. Y también medialmente con la espina nasal, aquí en esta región. Y hacia atrás con la lámina perpendicular del etmoides. Lámina perpendicular del etmoides. Acá estamos en la parte más superior de las cavidades nasales. Y lateralmente el hueso tiene esta configuración y que se va a articular con la apófisis frontal que tiene el hueso maxilar. Siguiente hueso, jóvenes. Lo que está remarcado ahí en amarillo brillante, resaltado ahí. Ese es el hueso lacrimal. ¿De qué lado? A ver quién ayuda. Señorita María Calvo. No sabría, doctor. Cónchale. Izquierdo, doctor. Víctor Arce. Sí. Buenos días, doctor. Izquierdo. Bueno, no te he escuchado. Izquierda. Del lado izquierdo. Por tanto, ¿qué pared es esta y de qué cavidad orbitaria? No sabría decir. Doctor, sería, soy Joan Espinosa, sería pared lateral de cavidad orbitaria izquierda. Si fuese lateral Espinosa, ¿no? Sí. Si fuese lateral, jóvenes, la nariz tendría que estar acá. Para que estén realmente en relación. Lateral es esto. Mire pues, ¿la nariz tú la tienes lateralmente o medialmente, Espinosa? Medialmente. Entonces,
Esto sigue siendo medial, pero muchachos. Pared medial de la cavidad orbitaria izquierda. ¿Estamos? Sí, doctor. Estamos. Ya. Entonces, y esta es la cara o superficie externa de ese hueso. Miren, esta cresta que tiene ahí, que termina como una especie de arrollamiento en el hueso de ese nivel. Eso es lo característico para que ustedes puedan reconocer, y la orientación que tiene, ¿no? Entonces, por tanto, este es un lacrimal del lado izquierdo, pero vean esas características. Entonces, ubicado hacia el hueso, veamos qué características tiene. Primero, que tiene una cara medial, una superficie lateral, es la que hemos visto, y aquí está la cresta, así que la hemos identificado en el esquema anterior. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y posterior. Entonces, esto va a estar en relación con las fosas nasales, fundamentalmente la cara medial y la cara lateral. Y ustedes la acaban de ver con la cavidad orbitaria y específicamente de la cavidad orbitaria en la pared medial. Aquí está la cresta, así se llama, lo identificamos ahora, la cresta nasal, perdón, disculpen, cresta lacrimal posterior que termina en el gancho lacrimal. Y en la superficie de esta misma cresta, pero ya en la cara interna o medial de este mismo hueso, hay un canal, que es un canal vertical. Entonces, esta cara que tiene el hueso lacrimal se articula con el etmoides. Y obvio, va a entrar en la conformación de las paredes laterales de las cavidades nasales. Y esto va a entrar a conformar parte de lo que es el conducto nasolacrimal y se va a continuar hacia atrás, por supuesto, con la lámina papirácea u orbitaria que tiene el etmoides. Aquí está mejor identificado el canal vertical que tiene el unguis, ¿no es cierto? Posteriormente van a estar se va a continuar con las celías etmoido-lacrimales y en la parte anterior va a estar en relación con las cavidades nasales, la cara medial. Ahora, visto externamente el hueso y para permitir identificar, acá vamos a hablar de su cara externa y cara interna. Ahora hablemos de su borde superior, borde posterior, borde anterior e inferior. ¿Y para qué identificar estos bordes? Para ver con qué superficie o con qué otros huesos se articula cada uno de estos segmentos del hueso lacrimal. Hacia arriba se continúa o se articula con el frontal, con la parte más terminal que tiene ya en esa lámina horizontal que tiene, o porción horizontal del hueso frontal. Posteriormente, ¿con quién se va a articular? Con la porción plana que tiene en su cara externa los laberintos etmoidales. Anteriormente, ¿con quién? Con la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar y contribuir a la formación del canal nasolacrimal. E inferiormente se va a articular ¿con quién? Con el cornete inferior. Y también entran para conformar parte de lo que es el conducto nasal. Acuérdense ustedes de la imagen que han visto en la clase del frente, este es el segmentito que con las justas se veía. Nuevamente lo tienen ahí, jóvenes. Acá está cortado gran parte de la pared, digo, lateral de la órbita izquierda. Acá está el borde superior, con la lámina, con la porción horizontal del frontal. El borde anterior, ¿con quién dijimos? Con la apófisis frontal del maxilar.
Posteriormente, ¿con quién dijimos? Con la lámina, acá está la lámina papirácea del etmoides, y en su borde inferior con el borde superior, ya le damos nombre, que tiene la concha nasal inferior. Entonces, indirectamente les estoy diciendo ya un detalle anatómico que tiene el borde superior de la concha nasal inferior. El resumen lo tienen acá, jóvenes. Lo mismo que hemos comentado está nuevamente resumido en este cuadro e identificado en este esquema. Cara lateral o la cara hacia la órbita, específicamente su pared medial de la órbita digo, y esta es la superficie o cara medial que tiene este hueso lacrimal longuis, y que ya esto entra en la conformación de lo que es cavidades nasales y de la cavidad nasal su pared lateral, pero superiormente. ¿Listo, jóvenes? Esta es la superficie, jóvenes, que hemos visto del borde inferior, que se articula con el borde superior que tiene la concha nasal inferior. ¿Qué hueso es este? El palatino. Palatino. ¿Qué porción del palatino? Porque ya les he descrito hasta ahora. Es la lámina perpendicular. ¿Quién habló? Milagros, doctor. Milagros Nagarú. Sí. Bien, Milagros. Sí, es la lámina vertical, jóvenes. Y miren ustedes, aparentemente el hueso es así, pero su conformación general del palatino no es así, jóvenes. Tiene detalles anatómicos especiales en su borde superior. Borde superior. Sobre todo la lámina vertical. Este es el borde posterior de este hueso. Y miren con quién se articula. Con la superficie anterior de las apófisis pterigoides. Acá está la fosa pterigoides por detrás. Pero este orificio ya tiene relación con la fosa pterigopalatina que está a este nivel. Obvio, hacia afuera. O lateralmente a esta estructura. ¿Y qué está oculto aquí? O si lo entienden de otra forma, ¿qué está por debajo de esta superficie? Y que corresponde a la concha o cornete superior y medio. Entonces, si digo esto es masas laterales del etmoides, ¿no es cierto? Esta es la superficie medial o cara medial de esos laberintos o masas laterales. ¿Qué está oculto ahí? A ver quién está atento o deduce. Con premio. Cinco, 4, 3, 2, 1. Nadie, chicos. A ver, elegiremos a alguien, a ver. Paola Córdoba. ¿Está presente, Paola? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Y Paola está presente? Tendrá inasistencia entonces en la actividad de hoy día. Diego Delgado. Igual, inasistencia en la actividad de hoy día.
Sandra, ¿tiene respuesta? Profesor, no estoy muy segura, pero la lámina perpendicular del etmoides. No, la lámina estaría acá, pues hija. La Ah, lámina es medial, esto es lateral. ¿Sí? ah, ya. Sofía Aguilar. Sí, doctor. Nadie. Vamos, ¿quién iba a hablar? Un valiente, a ver, varón o mujer. Doctor, ¿estaría el hiato del seno maxilar? ¿Quién habló? Habla Karen Jalista. ¿Qué? Karen Jalista. Te volvió la lucidez, Karen. Seguro que has tomado desayuno, porque mientras yo hablaba, tú tomabas desayuno. Sí, chicos, aquí está ese orificio. Se los voy a mostrar nuevamente, chicos. Si no termino la clase bien, pero lo importante es que quede el mensaje. Esto, chicos. Esto es pared medial del hueso, pero es parte conformante de la pared lateral. En este caso, de una cavidad nasal. Y sobre este hueso les dije, acá están los laberintos, les dije la lámina vertical del hueso palatino, la concha nasal inferior y el unguis. ¿Se los dije o no, jóvenes? Sandra Calapuja con las dos manos al pecho. ¿Se los dije o Sí, no? profesor. Sí, se me Vale. olvidó. No, no te preocupes. Si no incido, pues no queda el mensaje, jóvenes. ¿Dónde estábamos? Ahí estábamos. Entonces, ese orificio, ahí está por ahora las relaciones establecidas. Laberintos. Lámina vertical o perpendicular del palatino. Pero ahora le agregaríamos algo más exquisito, específicamente el borde anterior de este hueso, obvio de su lámina vertical. Inferiormente, ¿a quién les dije? Les dije simplemente concha nasal inferior, pero específicamente es el borde superior de este hueso. Anteriormente, ¿a quién les dije? Unguis. Y el borde posterior del unguis. ¿Se ubican, jóvenes? Sí, doctor. Vale. Entonces, si lo han entendido así, jóvenes, ahora se hace más fácil la descripción de este hueso que viene a continuación. ¿Listo, chicos? Entonces, este hueso así, a priori, miren, jóvenes, tiene una escotadura, que esta escotadura después se va a complementar con el cuerpo del esfenoides y ya no es escotadura. Y estos mismos términos que estoy comentando o acabo de comentar, es válido, jóvenes, que deban recordar ustedes cuando hablemos de la siguiente clase, que es cráneo en su conjunto. En algunos huesos del cráneo se habla de declives, escotaduras, etcétera, pero cuando ya viene otra superficie, complementa el agujero, como en el caso específico de acá. ¿Listo, jóvenes? Entonces, este hueso, por la ubicación que tiene, forma parte ¿de qué? De las fosas nasales en su pared lateral, en parte de la órbita, pero con su borde superior, que luego lo vamos a explicar, porque las órbitas están por encima de esta estructura. ¿Y qué más forma, jóvenes? Que ya se los dije, conjuntamente con la apófisis palatina maxilar, el techo de la cavidad bucal, o también recibe la denominación de la bóveda palatina. Pero la bóveda palatina ya no es a expensas de la lámina vertical, sino de la lámina horizontal. Ya prácticamente les he dicho gran parte del hueso.
Ahora se los presenta al hueso tan igual como tiene su estructura. Esto es, primero las partes. La lámina perpendicular. Y esto es la lámina horizontal. Entonces hay una fusión del borde lateral de la lámina horizontal con parte de la lámina vertical. Y vean ustedes que la lámina perpendicular no es así, sino tiene cierta inclinación de abajo hacia arriba, pero de lateral a medial. Obedeciendo prácticamente la configuración que tienen las fosas nasales. Pues la fosa nasales es amplia en su base, o sea, donde están los orificios nasales, y angosto hacia arriba, donde están o para que lo ubiquen mejor, los huesos propios de la nariz. ¿No es cierto? Y la fusión de la lámina vertical con la lámina horizontal determinan esta otra estructura que es importante, que es el proceso o apófisis piramidal. Entonces ahí tienen las dos partes, vertical y horizontal. Esta es en una vista anterior. Y esta es en una vista posterior donde se ve mejor, por supuesto, esto que les comentaba aquí. Esta es realmente la apófisis piramidal. Pero toda esta base así se llama apófisis piramidal. Y acá está el borde superior. Entonces les dije que esto es parte de la órbita y esto está en relación o se complementa con el esfenoides. Por tanto, si esto está en relación con la órbita, justamente se llama así, apófisis orbitaria, y esto se llama apófisis espinosa. Obvio, ya saben que esto es lámina, esto perpendicular y la lámina horizontal. ¿Y qué más vamos a describir en este hueso? Que tiene una superficie medial o cara medial y una superficie o cara externa. ¿Estamos? Lo mismo, jóvenes. Pero aquí ya está con la identificación. Este es un palatino del lado izquierdo, otro es del lado derecho, y aquí está la L invertida que les he explicado. Nuevamente cara medial, cara externa, borde superior, borde inferior. Obvio. ¿Qué más hay? Apófisis orbitaria, que ya se los comenté, la apófisis esfenoidal, y aquí está la escotadura palatina. Ahora, hasta ahora, como voy sin duda, la escotadura. Hay un canal nasal que después se lo vuelvo a repetir o a explicar. Y aquí están las diferentes superficies que vamos a describir en este hueso. Medial, borde posterior y borde anterior. Recuerden, son dos palatinos. La forma como se articulan o se complementan, si es que quieren, también se los he mostrado. Ahora sí revisemos características de este hueso. Primero, su lámina horizontal. La disposición ya saben que es horizontal, pero la forma es cuadrilátera. Y si es cuadrilátera, tiene bordes y tiene caras. Cara superior y cara inferior. Los detalles de esta superficie ya se los he explicado conjuntamente con la apófisis palatina que tiene el maxilar, inclusive este borde medial. O cara nasal. Esta es la cara nasal, por supuesto, piso de las fosas nasales, y esta cara inferior es la parte de la bóveda palatina o techo de la cavidad bucal. Entonces, esto es liso y lo de abajo es rugosa, como se los he mostrado más antes. De bordes. El borde anterior es delgado y ligeramente rugoso. ¿Y con quién se articula? Con el borde posterior de la apófisis palatina maxilar. Este borde medial, ¿con quién se va a articular? Rápido, ¿quién me lo dice? ¿Con quién, jóvenes?
Con la porción horizontal del del palatino del lado contrario. ¿Quién habló? Karen Jalist. Karen, se te vino la lucidez, chica, muy bien. Sí, joven, o sea, con esta otra superficie. Siempre y cuando fuese el hueso contralateral, ¿no es cierto? Y el borde, Karen, tú mismo, el borde posterior. Con la apófisis. Ah, de ya. apófisis. Y la porción horizontal no tiene ninguna articulación. No. La porción O, horizontal sí bueno, tiene. Este borde específicamente de la lámina horizontal que es posterior ujú, no sí, tiene, es sí, no libre. tiene. Sí, pero de la lámina perpendicular sería con la parte anterior de la apófisis pterioides, del esfenoides. Esto de acá, pero esta no, Ujú, por si acaso. Esto es libre. sí, sí. Esto es libre, diferente a la superficie anterior. Esto es delgado, medio cóncavo, digo, algo cortante. Y acá se va a insertar el músculo del velo del paladar. Y obvio, esto entra en la conformación de la espina nasal posterior. Y el borde externo es el que prácticamente se fusiona con la lámina vertical. Esta es la cara nasal, por supuesto. Seguimos revisando el hueso. Ahora describamos los detalles que hay en esta lámina vertical. Y en esta lámina vertical, primero en su cara medial, interna o nasal. Hacia arriba, cresta etmoidal o turbinal superior, que se va a articular con el cornete medio. Luego, hacia abajo, de mayor longitud, está ¿qué? La cresta conchalo-turbinal inferior. ¿Se va a articular con quién? Pues con la cresta nasal inferior. Por debajo de esta cresta, que hay un orificio que se va a complementar después con tejido de recubierta mucosa que tiene la cavidad nasal y también con la concha nasal inferior, que es el meato inferior. Y aquí va a terminar el conducto nasolacrimal. ¿Estamos jóvenes? Ahora, más adelante ya revisaremos quién realmente desemboca o, digamos, tienen apertura en este meato inferior. ¿Quién se acuerda, Karen? Esta va a contribuir a la manifestación fundamentalmente de tristeza en ustedes. Ojalá no sea jóvenes, no es mi augurio, de que cuando se llega al final y algo no camina bien, causa melancolía, tristeza, llanto, no solamente llanto, sino hipersecreción bucal. Entonces, ahí va a estar el moqueo en ese acto de tristeza. Y hacia arriba va a estar la proyección de la ubicación del meato medio. Luego, en la cara externa o en relación con el maxilar. Es esta superficie, jóvenes, que tiene un borde, o sea, esta es la cara externa de la lámina perpendicular del palatino. Entonces, esto es lo que realmente va a estar aplicado y se va a complementar con la superficie o cara medial del hueso maxilar. ¿Qué hay? La estructura que destaca es esto, y que se va a complementar después con esto. Hasta ahora es cotadura, y le continúa aquí, el conducto palatino mayor. Acá es conducto, aquí es canal todavía, pero cuando se complementa con el maxilar y ahí recibe sí la denominación de conducto. Tiene un borde anterior. Esta es la superficie ósea del palatino que se introduce en el seno maxilar y disminuir su diámetro. Esta proyección ósea. Entonces va a estar en relación con la cara medial del hueso maxilar. Y el borde posterior, esto ya aquí entra en la descripción ya de lo que es
el proceso piramidal se caracteriza ¿por qué? Porque tiene 3 superficies o carillas, 2 rugosas, una posterior y otra más anterior en relación con el conducto palatino. Y en el centro tiene una superficie no rugosa, como especie de canal, pero no es un canal. Entonces, esto se va a articular ¿con quién? Con las apófisis pterigoides. Y esto es la parte más superior de lo que es las fosas pterigoideas. Lo mismo en mayor dimensión, lo mismo, jóvenes. Esto es lo que se introduce en esa porción del posterior del seno maxilar, y esto se va a corresponder con las apófisis pterigoides. Otra forma de representar lo mismo, y como recapitulando todo esto último que les he comentado, es la zona pterigoidea, la zona maxilar y la zona sinusal. Sinusal porque está en relación con el seno maxilar. Ahora, los otros detalles que tiene la lámina perpendicular es en este borde superior. Y en este borde superior, esta es la cara externa que también se ve lo mismo, lo que se les voy a mostrar aquí es la escotadura palatina. Y en el inicio de los esquemas de este hueso, les dije que esto se complementa con qué hueso, esto, Karen. Alguien que lo diga rápidamente. Con el cuerpo del esfenoides, jóvenes. Cuando ya se complementa con el cuerpo del esfenoides, ya no se llama escotadura, sino se llama agujero palatino. Pero hasta aquí es escotadura. Y esto después se va a continuar con él. Recibe ahí después el nombre de agujero esfenopalatino. Esto va a tener relación con este conducto y con la fosa pterigomaxilar. Y también hay unos filetes que van a llegar a las fosas nasales. ¿Qué más tiene adyacente a esta escotadura el borde superior de la lámina perpendicular o vertical del palatino? La apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. Esto no es así como lo ven a ustedes así. Aparentemente tiene que están en simultáneo, digamos, estas 2 características óseas que hay aquí. Lo que pasa es que una es anterior y la otra es, está por delante y el otro más externamente. Por delante y externamente. Entonces, externamente, esta apófisis por delante tiene una superficie que es horizontal y que está en relación con las órbitas. Y externamente va a estar con la fosa pterigomaxilar que... Ahora, y donde están los mayores detalles es en la región interna, a este nivel. Internamente tiene 3 carillas articulares que se lo identificamos mejor en el siguiente esquema, que son carillas anteriores, posteriores, media o interna. La anterior se va a articular con parte del maxilar, la posterior con el esfenoides y la media con los laberintos etmoidales. Lo tenemos mejor identificados aquí. Entonces, esta es la superficie que se va a articular con el esfenoides. Este es con el maxilar, con el hueso maxilar, perdón, y esto es con los laberintos etmoidales. Y el otro proceso que queda por revisar es los procesos esfenoidales y también la apófisis piramidal, que gran parte ya se los he ido comentando. Entonces veamos qué características tiene este proceso esfenoidal, pero me adelanto, que tiene primero que es de forma cuadrilátera, y donde están los detalles que debe recordarse son en su cara superior y en su cara inferior. ¿Qué hay en su cara
superior de esta apófisis esfenoidal. Aquí va a estar la base de las apófisis pterigoides y contribuir a la conformación del conducto pterigopalatino. Y en su cara inferior entra en la conformación de lo que es la parte más superior de las fosas nasales, que se llaman las bóvedas de las cavidades nasales. Este es el hueso que acabamos de revisar, jóvenes. Lámina horizontal, lámina vertical, borde posterior, borde anterior, cara interna o medial, lo opuesto a la cara externa o nasal, donde está ese conducto que les he comentado, palatino mayor, que es la continuación de este agujero. Aquí vacía articulado es el agujero seno-palatino, y aquí va a estar el borde superior donde están las dos apófisis que les he comentado. La apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal más lateralmente. Por eso las dos láminas que tiene, o digo, las dos caras que tiene esa lámina horizontal o lámina esfenoidal. Nuevamente el mismo hueso, jóvenes. ¿Sí? Aquí está la lámina vertical del palatino. Aquí está la pared medial de la fosa pterigopalatina, siguiente estructura que vamos a revisar en la siguiente clase. Lámina vertical nuevamente, horizontal del palatino. Y esta es la lámina horizontal del palatino, en este caso específicamente su cara inferior, conformando parte de lo que es la bóveda palatina. Siguiente hueso que vamos a revisar y que apenas se ve acá su extremidad anterior. ¿Qué hueso es? El cornete inferior o concha nasal inferior, mejor identificado aquí. Y aquí no es factible de ver, jóvenes, porque está pues parte o la estructura de la pared medial de las cavidades nasales, que está la lámina perpendicular del etmoides y el vomer, que lo revisamos más adelante. Entonces vean ustedes, este superior de la concha nasal inferior, esto es inferior, extremidad posterior, extremidad anterior, cara. ¿Qué cara es esta? De este hueso. ¿Qué cara es? Mientras recuerdan. Un minuto, por favor, chicos. ¿Qué cara es, jóvenes? ¿Alguien tiene la respuesta? Cara medial, profesor. ¿Quién habló? Sandra Calapuja. Muy bien, Sandra. Es la cara medial. Y para que se ubiquen, pues chicos, miren, a ver. Esta superficie está mirando, específicamente es la pared, la parte de la pared lateral de la cavidad nasal derecha. Y la pared medial
es esta, pero en este caso pared medial de las cavidades nasales. Esta será pues para el lado, para la fosa nasal izquierda, y lo que no se ve, para la fosa nasal derecha. Y acá viene, esto es medial, entonces si está mirando a esta superficie, esta misma cara del mismo hueso que estamos revisando esto, esta es cara medial, pues jóvenes. Y lo que está hacia afuera, obvio que no se ve la cara opuesta. Pues ahora sí, veamos qué detalles tiene cada hueso. Por tanto, a ver, ¿quién hablaba? Le escucho. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero a las 9:40 tenemos clase de fisiología. Muy bien, señorita, gracias por recordármelo. Entonces ya no pregunto más nada y termino en 3 minutos. Cara medial, cara externa, extremidad anterior que se va a articular con el maxilar, extremidad posterior que se va a articular con el palatino, el borde superior es lo que interesa porque ahí están las superficies articulares, ¿no es cierto? ¿Y qué procesos articulares? De posterior a anterior, proceso lacrimal, acuérdense con el borde inferior del unguis. Este es el proceso maxilar, como una lengüeta que se introduce de superior a inferior, pero lo más lateral del borde. Por delante está el proceso etmoidal. La cara superior tiene esos detalles, mientras que la cara inferior es más ancho, como ya se los expliqué, pero tiene esta concavidad. Y la cara medial tiene esta rugosidad así porque se va a implantar la mucosa que tiene la nariz ahí y además van a transcurrir la estructura vasculonerviosa. Hueso Böhmer, hueso laminar cuadrilátero, cuyas características son estas. Cara bien izquierda o derecha, borde superior, borde anterior, borde inferior y borde posterior. El borde superior tiene estas características como si ambas láminas óseas después se prolongasen lateralmente y en el centro tienen un surco. Entonces, y las caras que tiene bien derecha o izquierda tienen este surco de disposición de superior a inferior y de posterior a anterior, por donde transcurre el nervio esfenopalatino. El borde superior, que en el centro tiene esta ranura, se va a articular con el pico o rostrum del esfenoides y por el centro va a transcurrir el canal esfenomarino, por donde van a transcurrir las arterias respectivas. Su borde anterior, su segmento superior se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides y su región inferior se va a articular con el tabique cartilaginoso que hay en el septum nasal. Su borde inferior, ustedes ya lo saben, se va a articular con esa cresta que formaban las láminas horizontales tanto del hueso palatino, del hueso palatino posteriormente y del hueso maxilar hacia adelante. El borde posterior es libre y entra en la conformación de una estructura anatómica que llega a ese nivel que se llama las coanas. Y el último hueso, jóvenes, es la mandíbula. Hueso en la forma de herradura, único hueso móvil de la conformación de la cara, que tiene un cuerpo que así este es el que realmente da la conformación en herradura que tiene de disposición horizontal y las ramas que tienen disposición vertical de adelante hacia atrás. Entonces, en la descripción que se hace del cuerpo, tiene una cara anterior o cutánea porque ahí van a estar los músculos y también recubierto de piel. En el centro está la sínfisis mentoniana, lo que les dije como una línea de sutura que uniesen dos mitades, y en el borde inferior de esta sínfisis mentoniana está la eminencia mentoniana, lo más prominente que tiene a ese nivel la mandíbula. Lateralmente a esto puede identificarse un surco para la arteria facial. Más lateralmente y prácticamente en el inicio de otro detalle anatómico que se tiene cara externa a la mandíbula, está el agujero mentoniano por donde van a emerger algunos nervios que se van a introducir por la espina de Expiz o agujero alveolo dentario inferior. Acá hay un canal en el centro del hueso que termina a este nivel. O parte, mejor dicho, termina a este nivel para inervar estructuras blandas que hay aquí. Luego, empieza que una línea oblicua externa. Y que esta línea oblicua externa después que se va a continuar con el borde anterior de la siguiente porción del hueso, que es la lámina vertical.
y en su borde superior está la yuga alveolar. En su cara superior, posterior o endobucal o buco cervical del cuerpo de la mandíbula que hay. Primero, 4 apófisis o espinas mentonianas o llamadas apófisis geni. 2 superiores y 2 inferiores para insertarse qué músculos, genioglosso y genioideo. Adyacente a esto está la línea milioidea para la inserción del músculo de la misma adenovenejil por este detrás el surco milioideo. Luego, lateral e inferiormente a estas apófisis geni, hay 2 fositas para la glándula sublingual y más lateralmente otras 2 fosas para la glándula submaxilar de la misma denominación, glándulas mayores que hay en la... ¿Perdón? Doctor, disculpe que lo moleste, pero en fisiología el doctor ya empezó, ya son las 9:40. Ya, está bien. Lo que queda de la mandíbula no es complicado, jóvenes. Y si, digamos, hay complicaciones, aquí está la complicación que yo les explico. Les agradezco, jóvenes, y disculpe al colega por robarle un minuto. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Sí, escucho.